Muy buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en esta entrega que la producimos los domingos de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 de RNN. Jairon Severino Duarte y un servidor Ezequiel Molina Izardo compartirán con nuestro amigo. Tu amigo. Sí, nuestro amigo. Y mi hermano también. Y además un hombre inteligente. Bueno, yo digo que de los 10 mejores economistas que tiene este país. No significa que uno siempre coincida con él, pero porque no hay que coincidir. No hay que coincidir. Es más, a él no le gusta que coincidan. Bueno. Se siente mejor cuando no coinciden, porque él aprende y enseña. Sí. Iván Jóvenes de Cortiña está con nosotros. Iván, buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, y como somos amigos, me van a tratar bien, ¿no? No creo. No creo. De Iván no hay que decir mucho ya. Articulista, consultor internacional de economía, asesor. O sea, ¿qué más podemos decir de Iván? No vamos a decir que fue funcionario, que eso no es necesario. Tiene experiencia de Estado, que eso es importante. Mucha. Experiencia de Estado. Mucha. Y es un hombre educado. Vamos a una preguntita rápida. ¿Tú eres economista por la tendencia monetarista o fiscalista? Fíjate, a mí no me gusta sindicalizarme porque yo entiendo que de todas las escuelas del pensamiento económico hay algo de la cual uno puede hacer acopio. Okay. Y como atrincherarse con una escuela en específico sería para mí sesgar mucho el pensamiento. Yo prefiero estar un poco con apertura y esa apertura solamente la puede dar si aspectos de una escuela del pensamiento económico determinada son útiles para interpretar, para estudiar un fenómeno, pues bienvenido. Y si el enfoque es ecléctico, pues también bienvenido. Te voy a hacer una pregunta rápida. Pragmático. Sí, no es, él sabe. Este gobierno tiene una, yo diría que gran falencia, pero es posible que sea una estrategia. Tú me vas a decir por dónde tú te tiras, o sea, por dónde tú vas. Se está dando el lujo de ser el gobierno en los últimos 60 años de tener la menor inversión de capital, incluyendo, o sea, incluso se contradice con sus propios planes, donde tenía 130 mil millones de pesos presupuestados para invertir y apenas ha invertido 40 mil y pico. Ese señor y yo, Jairon, en un programa que tuvimos, yo dije que para mí eso es una estrategia. Porque no es posible que tú presupuestándolo, que tú teniendo ya, cuando lo hiciste el precoso, tenía 4 meses de experiencia de gobierno, y que si te presupuestaste en un 2021, tú sabías qué ibas a invertir y en dónde lo ibas a invertir, y de pronto vemos que llegó octubre y no avanza la inversión de capital, apenas 1.2 del Producto Interno Bruto. O sea, ¿es una estrategia o simplemente se planificaron sin saber lo que iban a hacer? Mira, yo no creo que obedezca a una estrategia, yo creo que obedece a dos posibilidades. Y yo he planteado de alguna manera esas dos posibilidades que le he manejado a nivel de hipótesis. Una, ausencia de proyectos de inversión específicos que tengan viabilidad financiera, viabilidad en impacto ambiental, viabilidad social, en fin, un estudio completo, ¿no?, de factibilidad. O bien algún problema de gerencia pública, que yo no lo descarto, porque ese problema que usted acaba de describir no es solo parte o es del gasto de capital, que es el más dramático, que solamente se ha ejecutado del 13.6% del gasto total autorizado, solamente ha ejecutado 7.1 al 7 de octubre del 2021, sino también que eso lo propio le ha acontecido al gasto corriente, aunque en menor proporción. El gobierno pudo haber gastado en lo que va de año 680 y tantos mil millones de pesos en gasto corriente y ha gastado 619 mil. Entonces estamos frente a una situación de que hay un subregistro del gasto público total. Y yo no creo que eso obedezca a una estrategia, porque, como tú sabes, las políticas públicas forman parte, y el accionar público forma parte de, o es elemento clave para motorizar la economía. Y la economía dominicana del año 2021 ha estado siendo motorizada no por el sector público, sino por el sector privado. Y eso naturalmente viene a darle todos los méritos al sector privado
que es quien ha estado motorizando el crecimiento que está exhibiendo la economía y que pudiera cerrar para todo el año en alrededor de un 9.5%. Por lo tanto, yo descarto que sea estratégico, porque yo no creo que un gobierno, cual que sea, vaya a desaprovechar 10 meses, que es lo que tenemos ya más o menos consumido del año, y si lo proyectamos a los 12 meses, el año, va a desaprovechar un año de gestión gubernamental para no hacer nada, porque no le veo, desde el punto de vista de las realizaciones materiales, ningún beneficio, y desde el punto de vista político, mucho menos tampoco. Y si la economía está creciendo, hay estabilidad en la tasa de cambio, ¿para qué invertir y no ahorrárselo y dejar eso tal vez para una posible necesidad futura? Entonces, para mí, por eso yo insisto no quiero que tú sea aliado de mi idea, sino que yo digo que es una estrategia porque la economía va bien, vamos creciendo, hay pronóstico de 9.5 de crecimiento, la estabilidad de la tasa de cambio está bien, incluso hasta bajó a 56 y algo. O sea, yo asumo que ellos tienen el dinero guardado, es de verdad que está sobrando en caja el dinero, y luego pedirán al Congreso que haga una reasignación de ese sobrante, para entonces ver si el año que viene sí lo necesitan. Por eso fue que hice la pregunta de la Bueno, pero de la que en una estrategia. economía que todavía no ha salido del todo de la crisis y que todavía se cierne una situación en el plano internacional de mucha incertidumbre, tanto así que en términos de mercadería, aquí en la República Dominicana solamente están ingresando el 45% de los furgones o de los contenedores que deben ingresar al país por concepto de importación. Sí, hay Entonces, desabastecimiento. esa es una amenaza seria que tiene la economía dominicana, tanto en términos de producción como en términos de precio, ¿no?, proveniente del exterior. Pero además, Ezequiel, los gobiernos no están para ahorrar en momentos de crisis. Los gobiernos están para invertir, para gastarlo. Pero para gastarlo bien hecho, de una manera correcta. Porque recuérdate que desmontaron parte de los programas sociales en plena crisis. ¿Y cuál es la razón para desmontarlo? Si había disponibilidad. Pero además también es la propia formulación presupuestaria, no la del 2022, sino la del 2021, que dice que ellos iban a invertir el 13.6% de todo el gasto público. Exacto. Entonces, sí, hay un mandato de ley. Se negaron a sí mismos. Se negaron a sí mismos. Y peor aún, teniendo la disponibilidad en ingreso. Porque usted tiene el aspecto legal resuelto porque el presupuesto, que es una pieza legal anual, te lo autoriza. Y tiene además los ingresos disponibles porque se ha recaudado más de lo estimado y luego del ajuste en la estimación que se hizo en ocasión del presupuesto complementario. Entonces estamos frente a dos situaciones a favor del gobierno para que ejecute el gasto tal cual se le fue aprobado en el año pasado cuando se aprobó el presupuesto que cursa hoy. Pero, Joe, y la verdad que tienes mucha razón al analizar lo que está sucediendo en materia de gasto público. Si en este caso no tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra la economía, el problema de pandemia, o es que el gobierno quizás quiere ser más respetuoso de los procesos burocráticos y hay una especie de cuello de botella para que los procesos fluyan. Entonces hay dificultad de gerencia. Ajá. Por eso advertía que una de las dos hipótesis que planteo es el poco manejo gerencial en la administración pública. Esa es una posibilidad. Yo creo que podría profundizarse en el tema para auscultar y determinar si ciertamente esa es la variable incidental que está afectando la marcha del gobierno o bien la ausencia de proyectos de inversión, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que en lo que va de año, 7 de octubre del 2021, solamente se haya ejecutado... Cortado al 7 de octubre, exactamente, sí. Solamente se haya ejecutado el 45% en gastos de servicios sociales, vale decir, en asistencia social? ¿Cómo es posible si en el presupuesto está establecido que son 46.5% del gasto público total? Entonces, y el dinero está ahí. Y el dinero está ahí. Sí. Entonces, lo del nudo legal, bueno, pudiera uno comprarle la narrativa, el argumento de que hay nudos legales que han impedido la continuación de obras de infraestructura.
Pero ¿y los nuevos proyectos tienen nudos legales? Se han anunciado muchos, se han iniciado muy pocos. Como si estuviéramos en campaña. Sí, o sea, se han anunciado. Pero no estamos en campaña. No, estamos. O sea, el gobierno hay tiene que resolver. ejecutar. El gobierno no está para hacer campaña, el gobierno está para ejecutar. Entonces, usted puede darle algún nivel de credibilidad al tema de los nudos legales, pero ¿y entonces los nuevos proyectos? ¿Dónde que está el nudo legal de los nuevos proyectos? Lo que ellos anunciaron, lo que están en carpeta de su programa de gobierno y lo que están en el presupuesto del año 2021. Entonces, es que no le encuentro una lógica legal, operativa, financiera no la tiene, porque ya dijimos, ¿no? Y está demostrado que los ingresos han superado significativamente. Entonces, el gobierno está empantanado, está, no, como decimos en el Cibao, está enchivado, o sea, está atascado en materia de ejecución Definitivamente que está del gasto de capital. Está semi-paralizado. Y semi-paralizado. Sí, porque si usted de 14% que puede ejecutar en gasto de capital, Bien. solamente ejecuta 7, entonces estamos hablando de 7 puntos porcentuales. Y entonces, pero entonces eso como que no se corresponde con lo que la economía está mostrando. Bueno, pero eso es mérito del sector privado. Mérito del sector privado. Y un poco también de política monetaria. El ámbito monetario. Ah. Con las facilidades crediticias, con la política de expansión monetaria, visto por el lado de las facilidades del encaje legal, las facilidades de crédito, así también como la llegada de suficientes remesas a la República Dominicana, que no es un mérito del gobierno, sino un mérito de la diáspora dominicana. No, yo creo que la remesa es un fracaso del modelo de desarrollo de nosotros. Definitivamente lo he escrito, lo he afirmado y ahora concuerdo con tu planteamiento, porque más que un mérito del gobierno es un fracaso de los gobiernos. De los gobiernos. Porque no voy a decir que es solo de este gobierno. No, claro. La diáspora dominicana que está tiene 50 años, 60 años mandando remesas. Y todos los gobiernos tienen algún nivel de responsabilidad en ese sentido. Pero también está el hecho de que el gobierno no ha podido articular políticas que empiecen a dar resultados de inmediato. Usted puede apreciarlo en el campo de los precios, por ejemplo, que la inflación cortado a septiembre de este año se ha situado ya en 5.88%, la más alta de los últimos 9 años en la República Dominicana. Para la fecha. Sí, para a la la fecha fecha. de los 9 meses. Sí, y decía que el ámbito monetario, ese es No, ¿la inflación en cuánto te dice? 5.88%. Acumulada a septiembre, la anualizada. La anualizada está en 7 En 7.7. La más alta de los últimos 9 años. Una inflación importada, tú lo sabes. No, tiene factor de ambos lados. Yo no soy de los que compro. Pero hay que ser también justo. Estoy Porque, tratando. el problema de inflación no es ni que era de nosotros flete. nada más. Estoy tratando de ser justo. Fíjate, cuando usted pone a circular más dinero de lo que el programa monetario establece, estamos hablando de la base monetaria restringida, y yo he podido demostrarlo en distintos artículos, que en ocasiones... Sí, pero por ahí no es, ahí vamos a ver. La manera nuestra se ha apreciado. No, yo estoy hablando de la base monetaria restringida, es decir, el circulante que hay en la economía, la liquidez que hay en la economía, que en algunos meses, en algunos periodos más que meses, ha excedido lo que está establecido como techo máximo en el programa monetario. Entonces es una variable que no se puede descartar así tan a la ligera y entonces atribuírselo todo a la inflación importada. Yo creo que el componente importado tiene un peso, ¿no? Pero aquí también tenemos el problema, por un lado, de que en algún momento hubo desabastecimiento, en algún momento también hay costos internos de la economía dominicana que no permite. Y la inflación es más alta, ¿tú sabes por qué? Porque el gobierno, yo creo que acertadamente, el pasado y estuvo subsidiando a los productores de pollo, a los productores de cerdo, a los productores de pan. Sigue subsidiando la energía eléctrica. La energía eléctrica ya esa tiene años. Y el combustible, inclusive. El combustible apenas fue la semana pasada que reajustaron o incrementaron pero los era precios. 5.000 millones, que esa cuenta. Pero tuvieron semanas, meses frenado. Por lo tanto, entonces, si a eso tú se la dejas al libre juego de la oferta y la demanda, la inflación no tuviera en 5.88.
Bueno, tuviera mucho más. Pero es acertada. Bueno, está bien, es acertado. Es acertado desde el punto de vista Es acertado el control. Claro, estoy de acuerdo, pero si nos enfocamos desde el punto de vista de la economía de mercado, no sería acertado, ¿no? Y como me decías que el tema de la inflación solamente hay que atribuírselo al tema foráneo, yo te estoy argumentando que sí, que yo reconozco que hay elementos importados, pero también hay el local, y ya te mencioné algunos, de los cuales parte de ellos son administrativos, no son propios de la economía. Porque tú congelar los precios de algo o subsidiar algo es una decisión administrativa. Sí, una intervención. Una intervención Una intervención administrativa. en el libre juego de la... No es libre juego de la oferta y la demanda, más bien es un auxilio, ¿no?, ante la incapacidad, ante la distorsión del mercado o lo que tú quieras llamarle. Mira, voy a seguir con la inversión de capital. A septiembre, realmente el déficit, por así decirlo, o lo no aplicado o lo no invertido, son 50,000 y pico de millones de pesos a septiembre de lo presupuestado. ¿Está bien? Pero no solamente la inversión de capital, tú mismo lo acabas de decir, lo dijiste en un artículo. Muchos ministerios también están gastando menos que lo que presupuestaron para septiembre. O sea, están por debajo de su presupuesto. ¿En qué países es, si se quiere, cuando no se aplica el presupuesto por ministerio, hay observaciones que, si se quiere, son observaciones de parte del Congreso, de parte del organismo, de que ¿por qué usted no invirtió o no gastó el dinero que se le asignó en ese año? Aquí hay ausencia legal en materia de marco jurídico para abordar el tema. Pero hay países que sí lo tienen. Claro que sí. México, por ejemplo, es uno de ellos. Yo he propuesto en Hay que gastarlo obligado en México. Bueno, hay que gastarlo si se dan las siguientes condiciones. Número uno, que estén los ingresos disponibles, que en el caso dominicano aplica, están los ingresos disponibles. Número dos, que estén las apropiaciones presupuestarias. En este caso, en la República Dominicana están las apropiaciones presupuestarias. Número tres, si están los proyectos debidamente identificados con la documentación que corresponde. En el caso de los proyectos nuevos, uno supone que la tienen. En el caso de los proyectos viejos, ellos han alegado el tema del nudo legal. Entonces, ¿qué yo he planteado? Lo he dicho en mis artículos y ahora lo digo en tu programa, Ezequiel y Jairo, que aquí debe aprovecharse el proyecto de ley de presupuesto anual para que se disponga de un mandato legal anual en la que se penalice el subgasto, siempre y cuando estén dadas las condiciones para que ese gasto se ejecute. Porque en un país con tantas carencias, como que uno no entiende cómo es posible que habiendo ingresos usted no gaste. Ya. No lo entiendo. Entonces ahí que estoy planteando que debe haber una ley que diga, bueno, mira, que el director de presupuesto, ¿están los ingresos? Bueno, asígnenle, apruébenle la asignación presupuestaria que le corresponde a esas dependencias. Sí. Esas dependencias, una vez tengan los recursos, tienen que ejecutarlo. Y si no lo ejecutan, bueno, pues ahí es que debe venir esa ley para que se castigue a quienes no ejecuten el presupuesto. Como si una están dadas las evaluación, condiciones. una evaluación gerencial que se le haría. Bueno, si se quiere. Si se quiere. Si se quiere. Vamos al corte. Continuamos en Agenda Económica. Aquí hablamos de fundamentos de la economía y hemos defendido que la economía dominicana tiene los fundamentos bien plantados para seguir creciendo, para recuperarse rápidamente, como está sucediendo. Quizás por eso que el Banco Central nos ha dicho durante tanto tiempo, podríamos decir que la economía dominicana se ha ido recuperando hasta crecer 13% a agosto, ¿verdad? Es así. Los fundamentos en este momento podemos decir que están intactos. Bueno, no están intactos, pero yo creo que sí que hay estabilidad económica. Y hay manifestaciones bastante evidentes que lo demuestran. Tal es el caso de la apreciación de la moneda. Es una expresión de estabilidad que lo da
el hecho de que las reservas internacionales netas hayan alcanzado los niveles más altos de la historia. Y eso es bueno, siempre y cuando sean reservas que la hayan nutrido, que la hayan fondeado, las fuentes normales que alimentan eso. Pero no cuando usted toma prestado y ese dinero prestado lo utiliza solamente en forma parcial. Y es el caso de las reservas, que hay una parte de ese dinero, no mucho, creo que unos 1.600 millones, 1.500 millones, pero bueno, es mucho y es poco, pero es mucho. Y ese dinero se tomó prestado para algo, ¿no? Para ejecutarlo, no para tenerlo como reserva. Luego, la otra parte de las reservas están alimentadas en forma importante, yo diría que mayoritariamente por las remesas, gracias a las administraciones de Trump y de Biden. Entonces, yo creo que eso ha ayudado mucho a la estabilidad del tipo de cambio que se ha apreciado. Algunos sectores se quejarán, especialmente los exportadores, que entienden que lo penalizan, y otros se benefician por el lado de que ayuda a varias cosas, por ejemplo, a abaratar un poco las importaciones ante el hecho de que han encarecido, porque, bueno, un furgón antes costaba $3,000, ahora cuesta $20,000 y así, ¿no? Pero también beneficia al indicador el indicador de la presión de la deuda pública como porcentaje del PIB, porque el PIB crece también en términos en dólares cuando la moneda se aprecia. Sí, claro. Y al apreciarse y la economía crecer en pesos, pues obviamente cuando usted lo convierte con una tasa más baja, usted tiene un PIB más alto con un PIB nominal en pesos. Y eso ayuda a que la presión de ese indicador baje, ¿no? El de la presión de la deuda con respecto al PIB. Y eso ayuda al tema de riesgo país, que es una variable, la presión de la deuda con respecto al PIB es una variable que toma mucho en cuenta las calificadoras, y eso ayuda al tema de la estabilidad. Entonces, en cuanto a los fundamentos, yo creo que están ahí. Yo creo que los desafíos están en el ámbito fiscal, y esos desafíos, algunos son de carácter estructural. Coyunturalmente, algunas cosas han cambiado. Si son de carácter estructural, entonces no es algo de 2 meses. Por supuesto, lo que son de carácter estructural, como por ejemplo la parte el tema del déficit fiscal. Exactamente. Es un tema estructural. Pero hay que tomar en consideración que el déficit fiscal ha tenido altas y bajas, ¿no? Promedio de 3.3% en los últimos 10 años, 12 años, aunque en el 2012 hubo una fuerte... Pero el más alto fue el del año pasado, para que no satanice. Bueno, pero el año pasado... Sí, para pero que el no año vaya a pasado... satanizar el 2012. No, pero no, el problema que hay bajo es... Olvida que el 2020 fue un año atípico. El 2012 no fue atípico. El 2012 fue el 2012. Recuérdate que la crisis financiera internacional sí. Y los precios más altos del petróleo en la historia... Joven, no defienda el déficit de 2012. No estoy... Porque menos 6... No, él dijo que no lo sataniza. Bueno, no, porque... Lo estoy justificando y te estoy enmendando... Es una política expansiva. Y te estoy enmendando el juicio de que el déficit más alto fue el 2012. El déficit más alto tampoco fue como se dijo. El 2020. Pero tampoco eso fue como se dijo. Tampoco fue como se dijo el del 2012. Eso de que de 6%, eso no fue verdad. Menos 6.9%. No. Menos 6.4%. No, eso no sí, fue. Menos 6. Eso no es cierto. Pero está ahí. No, eso no es cierto. Eso anduvo por los casi 5, pero no llegó. Yo creo que, si la memoria no me falla, creo que 6.3. Si la memoria no me falla. No discuto por una décima. Pero el 2020 es más alto que el 2012. Pero el 2020 hubo una situación. Bueno, o sea, pudo haber estado gobernando San Papa. Jairo. San Papa. Y el déficit dominicano no es una excepción en el globo terráqueo. Por supuesto, por eso te decía que es un problema estructural. Exactamente. Pero nunca olvide analizar el contexto cuando vea los números. Con todo el respeto, Emanuel. No, pero es bueno. Pero te digo que es bueno ver el contexto cuando ve los números. Claro. Bueno, porque... Y el de este año, ¿por dónde está proyectado? ¿2.99, 3? Ronda el 3%. Sí, el del próximo año. Pero si el gobierno termina no gastando como no está gastando, pues obviamente tendrá hasta superávit. Exacto. Pero la idea no es que tenga superávit, la idea es que gaste lo que está autorizado. Sí. ¿Y para el año que viene, por dónde que anda? Se ha presupuestado 3% del PIB. Sí, pero yo creo que no. Yo creo que están subvaluando alguna variable. Bueno, mira, los ingresos. Los ingresos lo están subestimando. Exacto. Sí, déjame decirte que yo entiendo que el presupuesto del 2022 está subestimado en términos de los ingresos. Y oye, ¿por qué? Pero el petróleo está subestimado.
pero hacia la baja. Sí, Hacia eso baja. está subestimado. Cuando el o sea, precio del petróleo está hoy sobre los 70, ellos están estimando para $62. Cuando se entiende, según las principales firmas, que el precio del petróleo no va a bajar, se va a mantener sobre los 70 mínimamente. Exacto. Entonces, no sé. El carbón No sé. también lo está subestimando. Sí, pero mira, ¿tú sabes cuál es la relación? Ya se compró carbón malo, 200. Y malo, Carbón especialmente malo. por el Fue el que tema apareció, de- pero es el malo. especialmente Voy a por tomar el agua tema porque de... está echándole leña. No, ¿tú sabes cuál es el problema de comprar ese carbón? Sí. Ese fue el que apareció, está bien, hay que felicitar que lo lograron, que lo consiguieron. Pero si tú proyectas que el consumo de carbón de una planta X es esto, con el carbón bueno, y tú traes la misma cantidad pensando que es la misma eficiencia, te vas a quedar sin carbón de nuevo. Se gasta más rápido. Vas a Y gastar además más. que va a tener otros efectos colaterales, como por Sí, ejemplo... afecta más la planta. Sí, el mantenimiento tiene que Sí, ser más riguroso, claro. el cambio Más de escoria. de los filtros, por ejemplo, que han tenido problemas en Punta Exacto, Catalina, los más filtros, escoria. por supuesto. Entonces te decía que los ingresos para mí del presupuesto 2022 están subestimados por el hecho siguiente. La economía, antes de este año totalmente atípico, el 2020, que todos lo conocemos, lo hemos estudiado y analizado y conversado, muestra, en análisis que yo he hecho, de por lo menos 4 años, que la relación entre ingresos corrientes versus PIB se mueve a razón de que por cada peso que aumenta el PIB, aumenta el ingreso corriente en $1.12. Sí, las autoridades han estimado que el PIB estaría creciendo, el PIB nominal, no el real, sobre el 10% para el año 2022, pues entonces no Hasta sobre podemos, 100 millones, no podemos decir que los ingresos van a crecer a 8% como dicen ellos. Hay una subestimación. Y a mí me parece que eso sí pudiera ser estratégico de parte de ellos. Para luego venir con un La presupuesto... eficiencia recaudatoria. Sí, y un presupuesto complementario. A lo mejor parece... Yo insisto en la estrategia del no gasto. ¿Es posible? ¿Es posible? Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Yo ofrecí la mía diciendo que no le veo razón de que un gobierno pierda un año haciendo menos de lo que puede No hacer. lo ha perdido porque sigue creciendo. Yo insisto. No, pero- no va a pasar el programa entero diciendo lo mismo. pero el sector privado que ha tenido el mérito de Perfecto. eso, ¿cómo no? Qué bueno. Y qué bueno. A lo mejor, aparentemente se van a desmontar algunas exenciones aquí. Por lo menos está planteado en algunos de los borradores que han salido del proyecto de reforma del sistema tributario. ¿Qué opinión le merece a usted la eliminación por lo menos de la exención o el tratamiento fiscal especial que tiene el sector turismo, por ejemplo, y la aplicación de un impuesto de 5% a las ventas locales de zona franca? Mira, dos cosas. En primer lugar, yo soy de lo que sostengo que la reforma fiscal en este momento no es oportuna. Más bien es inviable. El propio documento que ha circulado lo dice, que la reforma se estaría haciendo en el peor momento de la historia. No te quiero faltar profesionalmente, pero tú estás diciendo eso para ir con la línea del partido y no quiero hablar de política. ¿O en realidad tú crees que es por eso? No, Porque mira, yo entiendo que sí, yo entiendo que es el mejor momento para hacer una reforma fiscal. La Fuerza del Pueblo El presidente sí. no ha planteado una posición todavía oficial. Pero el presidente sí. Respecto al actual proyecto que circula. El presidente del partido. Porque es una pero el propuesta presidente que del partido- salió de adentro. El presidente del partido dijo que sí, que no está de acuerdo con ninguna reforma. No. Yo no estoy diciendo que él ha dicho lo contrario. Estoy diciendo, respecto a la propuesta de reforma que ha estado circulando. La Fuerza del Pueblo no se ha pronunciado. No, sobre eso no. Ahora yo como profesional, como economista, sí me he pronunciado. Ahora sí. Y sostengo, y lo reitero en este programa, que es inviable esa reforma. Y lo es por las siguientes razones. Primero, el propio documento dice que se estaría haciendo en el peor momento. Si se hace en el peor momento, entonces ya está reconociendo que hay hechos ciertos que pueden obstaculizar eso. Y le incorporaría a lo que se denomina riesgo fiscal, un elemento nuevo, riesgo fiscal. ¿Y cuál es ese elemento nuevo? Bueno, crear
de incertidumbre, como ya lo está creando en el sector empresarial, que varios de las agrupaciones empresariales se han manifestado en contra, o al menos con algunas reservas respecto al tema de la reforma. No, se han expresado en contra de la forma en como lo quiere el gobierno, pero no del pacto. Bueno, es que originalmente... Es así como dice Ezequiel, Originalmente se quiso hacer fuera del pacto. La ley establece que es a través del pacto. Pero recuérdate que se dijo que se iba a visitar primero a los líderes de los partidos y que se le iba a enviar una carta. Exacto. Entonces era fuera del pacto. Sí. ¿no? Porque los actores porque del ya no pacto va a están haber ahí. pacto, lo que Pero Bueno, se llevó y en la agenda se quedó Además, fuera. los pactos no se construyen así. Exactamente. Quienes Eso dura muchísimo. Quienes hemos estudiado los pactos fiscales de otros países, sabemos que hay una metodología para eso. Y la metodología se conoce. No, porque aquí no es pacto, aquí es parto. Entonces no podemos hablar de que esta reforma Aquí hubo un parto va a ser eléctrico. a través del pacto. Aquí un parto educativo, Porque un parto una eléctrico. metodología no puede ser una carta diciendo. Sin embargo, Ivanhoe no ha dicho por qué él considera que es inviable. Porque Ezequiel Yo le voy a me ha decir mi parte. interrumpido. Pero deja que... Porque Ezequiel me ha interrumpido. Ezequiel. No, pero decía. He intervenido. Bueno, sí ha intervenido, es verdad. Me gusta más. La intervención de Ezequiel le pone también chispas, ¿no? Decía que es inviable porque es el documento que dice que el momento que se haría en el peor momento. Y si ese peor momento, ustedes que dicen que es el peor momento, yo digo, ¿y cómo es que es el peor momento? Si usted tiene más ingresos que lo que estimó y usted está gastando menos de lo que está autorizado a gastar, entonces no es el peor momento. Son ellos los que tienen que explicar ese trabalengua económico. Dicotomía. O esa contradicción, esa dicotomía. Sí. Son ellos, porque ellos son los que han formulado estas cosas y son los que están ejecutando el Pero, Ivanhoe, es que... Pero además- no podemos... Yo te voy a dar mi opinión. Pero Voy además, a terminar. sobre el tema de la reforma, es una reforma totalmente onerosa para los sectores de ingreso medio y de ingreso bajo. Así es. He calculado que el 62% de la carga que está en el documento que circula, que son 137 mil millones de pesos, 137.244 millones de pesos, para ser Algo exacto. más de un 3% del PIB. Exacto, 2 puntos y tanto. Es casi, son 2 puntos y tanto por ciento del PIB del 2021. Bueno, del PIB del 2020. Sí, entonces resulta que esa carga del 62%, yo le he calculado en 62% que le estarían asumiendo, o sea, la estarían imponiendo a los sectores de ingreso medio e ingreso bajo. De tal manera que eso entonces hace de esta propuesta de reforma regresiva. Obligado. Regresiva. Regresiva y no desigualdad. progresiva. Porque Aumenta además la desigualdad. aumenta la desigualdad porque estamos hablando de impuestos indirectos. Los impuestos indirectos siempre son regresivos. Sí, regularmente. Aunque hay la parte de impuesto directo, Aunque sea necesario. llevándolo Aunque hay uno llevándolo a un necesario. 35% en el caso de la persona Mira, física Ese directo. Mira, te voy, y 30% de la persona jurídica. Ese es totalmente inviable. Quitándole la posibilidad, aunque no es mucho, pero el gasto educativo, eliminarlo, por ejemplo, creo que eso es, aunque no es mucho, ¿Qué? pero por lo menos enviar una señal equivocada. Si a ti te están subiendo el impuesto sobre la renta, a partir Y de tampoco 72 puede- mil mira, pesos. es tampoco mucho. puede Yo deducir. hice el ejercicio. Y tampoco decir los gastos educativos. Es, Sí, mu- no es puede mucho, deducir. es mucho. Fíjate, te voy a poner el siguiente ejemplo Sí, en el sí. caso de la educación. Si una familia típica tiene 2 niños en un colegio, pagando 20,000 pesos cada uno, que es el promedio que yo he calculado, que se paga en colegios de clase media, Sí, de clase ingreso media, medio, sí, no estoy hablando de los top de los colegios. ¿Tú sabes cuánto estaría pagando adicional a esa familia? 3,700 pesos mensuales, solo por ese concepto. Entonces, ¿y cuántos niños y jóvenes están en el sector público-privado de la educación dominicana? Casi 700,000 niños. Entonces estamos hablando que estaría imponiéndole una carga que creo que supera los 1.700 millones de pesos al año. Sí, pero usted está calculando Además- si todo el mundo hiciera el ejercicio de deducir los gastos educativos. No, yo estoy tomándole la palabra a el monto que ellos han cuantificado, que son vale. 1.700 Y millones. sobre todo, o sea, si el Estado corrigiera la calidad educativa, donde la gente entiende que en una escuela pública tú vas a salir o el niño va a salir bien formado, pues no importa.
Si lo que va a ser afectado es el gasto de educación privada, entonces yo lo mando para la educación pública, pero yo no tengo confianza en mandarlo a una cosa porque es deficiente. Está demostrado que es deficiente con la evaluación magisterial. O sea, Así es. pero tú tienes una deficiencia como Estado y quieres cargar tanto así impuestos que a ese se gasto. refleja no solamente en la calidad de lo que aspiran a ser maestros, que se quemaron casi todos, sino también en los productos que salen, que son los estudiantes. Sí, exacto. Yo fui profesor universitario por 15 años y nunca encontré un párrafo totalmente bien redactado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Un párrafo totalmente bien redactado, ¿no? Entonces, eso dice mucho, ¿no? Un párrafo. Sí, y sumar 1 más 1 y medio, casi nadie lo sabe sumar. 1 más 1 y medio. Sí. Severo. Sí, ¿Cómo va a ser? sí. Eso en quebrado. O sea, el sí, planteado. sí, no lo saben sumar. O sea, el 1 sobre el 2, No lo saben sumar. Pruébalo. Empieza a preguntarle a la gente, a los niños, a los jóvenes, ¿cuántos son 1 más 1 y medio? No te saben decir. Vamos a hacer un párrafo. Digo una en pausa. en el siguiente corte comercial. Continuamos nuestro conversatorio con Ivanhoe NG Cortiña. Mira, Ivanhoe, yo quiero mantener mi teoría de que sí es viable la reforma fiscal. El pacto no, porque no hay tiempo para pacto. Y además, muchos sectores habían dicho que estaban de acuerdo con la reforma o con el pacto. Lo único que hay que buscar la forma, pero ellos están de acuerdo. El gobierno, que sabe que no tiene tiempo para pacto, va a tratar de poner una reforma, porque el gobierno tiene que juzgarse. Ahora, para mí es el mejor momento, porque hay 4 derechos fundamentales en el mundo: educación, vivienda, salud y alimentación. ¿Está bien? Si el gobierno fuera creativo y dejara y buscara cómo no castigar esos 4 derechos fundamentales, y que ya lo está haciendo con 2, quiere incluso ampliar la base, son 3, y quiere ampliar y quiere grabar también los servicios de salud, los 4 derechos lo va a afectar. Eso significa que no están siendo creativos, porque tú no puedes afectar los derechos fundamentales del ser humano, o en este caso del dominicano. Si pudieras ser más creativo, ese es el momento de decir, vamos a resolver el problema de gravar los alimentos que no estén en la canasta familiar. Vamos a buscar la forma de tener una mejor educación de calidad pública, tener garantías reales, no creando un ministerio simplemente, garantías reales de que la gente pueda tener un techo, y además mejorar mucho en la inversión de salud. Si hace todo eso, puede después, a partir de ahí, para no crear la desigualdad que tú mismo señalas, crear al contrario un país en vías reales de desarrollo. Para mí este es el mejor momento. Lo que pasa es que hay que ser creativo, hay que ser creativo. Pero parece que falta la creatividad, que ese Es es el problema. posible. Porque, insisto... Pero no la inviabilidad, es la creatividad. Bueno, lo que pasa es que si yo le tomo la palabra al documento, y el documento dice que es el peor momento, entonces tenemos que hablar de inviabilidad. Y digo que el gobierno no ha sido creativo, porque tú estás apelando a la creatividad para hacer la reforma, porque no ha ejecutado lo que puede ejecutar, no ha gastado lo que puede gastar y debe gastar, no lo ha hecho. Entonces, ¿para qué la reforma? Las reformas se hacen normalmente por 3 razones: aumentar los ingresos, aumentar el gasto y a través del aumento del gasto mejorar la calidad del gasto y disminuir el déficit fiscal o el endeudamiento, que es la fuente del endeudamiento, ¿no? Y resulta y viene a ser que en este año, es más, yo lo calculé, no solamente de este año 2021, sino desde septiembre del 2020. Y es desde septiembre del 2020 que este gobierno viene gastando menos de lo que puede gastar. Entonces, parece que no es un problema de nudo legal,
porque ya tiene más de un año, ¿no? Entonces es un problema de falta de, como decía, o falta de gerencia, o falta de proyectos de inversión, o las dos cosas al mismo tiempo. Sería peor. ¿Y entonces qué propone Ivanhoe en el hipotético caso de que el gobierno se retracte? Es tan sencillo. Sí, porque es que el sistema tributario nuestro es complicado, es caro, abre ventanas para que la gente evada, le dificulta la entrada al que es informal. Hay que hacer algo. Sí, yo digo que es muy sencillo, gastar lo que la ley lo dice, que se gaste el 100% del gasto total consignado en el presupuesto del 2021, porque los ingresos están ahí disponibles. O sea que muy podemos seguir apostando al déficit pero que si programado. Tú gastas, bueno, el programado sí, podemos, pues, si está programado quiere decir que la variable está controlada. Sí, sí. Y entonces no tenemos que tenerlo como una amenaza, ¿no? Y el país avanzaría mucho más para ir recuperando lo que hemos perdido del año 2020. Perdimos en todo, perdimos en economía, perdimos en indicadores sociales, perdimos en salud, hasta en el estado de ánimo. Sí, todo. En todo. Entonces, para recuperar eso, no es solamente elevar el PIB, es elevar el empleo, que todavía está hasta cierto punto rezagado. Faltan casi 60,000 empleos formales para regresar a la situación prepandemia. Entonces, Y, claro, faltan 100,000 y pico más de la parte informal. Entonces, eso te indica a ti que todavía hay un espacio para seguir gastando. Y si el dinero está ahí, vamos a gastarlo. Entonces, por eso que yo digo, una vez resuelto el problema de que no se está gastando lo que se debe gastar, entonces podemos hablar de una reforma que no tenga carácter regresivo. Esa sería la única condición que uno pondría. Está demostrando tiene carácter regresivo la propuesta. Sí, la tiene. La propuesta que mandaron, ¿no? Sí, que es la que uno puede hablar. El nuevo ensayo, claro. Y de la que ha hablado tú todo eres el un mundo. investigador. Sí. Tú eres un investigador económico o socioeconómico. En todos los países, yo no conozco uno que no haya informalidad económica. Así es. No conozco uno. Claro. Pero sí sé que aún habiendo informalidad económica, están organizadas, o sea, es una informalidad organizada. Y pongo ejemplo siempre de Estados Unidos. Estados Unidos, el que vende hot dog en una esquina, paga impuestos. Exactamente. Paga impuestos. Ese tipo tiene tarjeta, tiene seguridad social, tiene todo. Tiene una licencia para estar ahí. Aparte de eso. O sea, Sí. si no tiene una licencia, No puede estar ahí. no, la lleva mal. Así es. La lleva mal. Entonces, aquí no hay manera de organizar ni el de la esquina ni el del consultorio. Porque no ha habido voluntad. Exacto. Porque fíjate, tú mencionas el caso de Estados Unidos, pero yo te puedo mencionar el caso de Centroamérica, donde viví por 2 años. Y yo te puedo decir que cualquier buhonero en cualquier esquina, todavía más dramático que aquí, tiene un bombillo para alumbrarse de noche y paga la luz. ¿Sí? Entonces, quiere decir eso, que es por lo menos semiformal. Porque ya está haciendo un contrato, ¿no?, de formalidad con la empresa suplidora de energía eléctrica. Aquí se enganchan. Se enganchan. Y cuidado si se enganchan de la casa tuya. Exacto. Que es peor aún todavía, porque el consumo te lo imputan a ti. Sí. Y es más grave, ¿no? Tú sabes que es así, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, es un problema. La informalidad... La invasión de espacio público. La informalidad está presente hasta en la economía norteamericana. O sea, la informalidad Sí, es propia de los países desarrollados y subdesarrollados, para no satanizarla, ¿no? En el caso dominicano, o en cualquier caso, la informalidad se mide de 2 maneras. A través del empleo, que es la que tiene alrededor de un 51%, y a través del aporte al PIB. Y la informalidad aporta al PIB alrededor de un 36-37%. Entonces, el proyecto de reforma también le da un golpe a los esfuerzos de la formalización. Cuando usted está presentando un aumento de cobro de impuestos a las operaciones bancarias de 0.15 a 0.75. ¿Tú sabes cuánto está aumentando ahí? 500%. ¿Qué va a hacer la gente? Busca la manera de no pagarlo por la vía de la formalidad. Ese es el de las transacciones bancarias. Sí, claro. Es una barbaridad. Una barbaridad. Es una barbaridad. Una En vez de barbaridad. quitarlo, Sí. lo aumentaron 5. O dejarlo como está, al menos. Sí. ¿No? Entonces, si estamos hablando de formalidad, no podemos, como que no hay coherencia, ¿no?, Exacto, entre este tipo de impuestos y el tema de la formalidad. Tú sabes que la informalidad es algo inherente de la economía.
sobre todo porque tú no puedes pretender que haya 100% de empleo, o sea, 100% de empleo, no hay. Va pasando siempre que hay ocupaciones, puede haber un 100% de gente ocupada, pero no un 100% de gente empleada. Entonces las ocupaciones dan de manera independiente, que tú eres un independiente, tú por ejemplo, ahora mismo tú no eres un asalariado, ahora mismo tú no eres un asalariado, tú tienes tal vez tu propia empresa, tú facturas como profesional, pero tú no perteneces a ninguna empresa específica que no sea la tuya. Está bien, tú eres un profesional independiente. Hasta ese sector lo están penalizando, a lo que estamos acogidos al régimen simplificado de tributación. En la reforma también lo penaliza. Lo elimina prácticamente. Prácticamente. Entonces, yo que pago impuestos, por ejemplo, a través del régimen simplificado de tributación, estaría castigándome aún con más. Un 35% ahora. Caramba. Porque lo van a catalogar como persona física. Sí, entonces no entiendo cómo, así como a lo de el impuesto sobre la renta para la persona física que le están pasando de 25 a 35 para un segmento de los asalariados. 70,000 pesos mensuales. 72,000, sí. Por eso te digo, o sea, que la informalidad, que tanto la atacamos, de que mientras haya mucha informalidad, la presión tributaria siempre va a ser bajita. Entonces lo que estamos teniendo es una propuesta donde tú llamas a la informalidad. O sea, por eso te digo que prácticamente es falta de creatividad. Este es el mejor momento cuando está sobrando el dinero. Cuando está sobrando el dinero, tú tienes mucho espacio para tú decir, bueno, déjame reducir este impuesto, déjame eliminar déjame crear déjame ampliar una base donde no afecte la canasta familiar, déjame buscar donde yo pueda garantizar que los gastos educativos que tiene una familia de clase media puedan ser presentados como gasto para tú no reducirlo como dentro de tu escala de ingresos, porque tú gastas dinero. Igual que la vivienda alquilada, hasta un número debería ser exonerado. O sea, es todo eso. Igual pasa con la vivienda, que cómo es posible que tú y yo hemos ahorrado para tener una vivienda, para vivir en una vivienda Muestra. de 15 millones, ponle 12, hasta 20 millones de pesos. Pues esa es mi casa. Esa es la casa donde yo vivo, ese es mi derecho fundamental. Y dice, sí, pero si es de 100 millones no es un derecho. Sí, también es un derecho, porque yo no se lo robé a nadie. Para yo llegar a 100 millones de pesos ahorrados, yo tuve que haber pagado muchos impuestos. Sino que la ley 155-17 me castigue. ¿Me explico? O sea, hay muchos instrumentos que lo da la misma Constitución para poderte castigar en caso que sea evasión. ¿Entiendes? O sea, pero si fue una casa que si es donde tú vives. Ahora, si yo tengo varias viviendas, vivo en una y alquilo las otras, bueno, pues en esa está bien. Póngame el uno si usted quiere. Ahora, pero el impuesto a la vivienda suntuaria no es incorrecto. No es incorrecto. ¿Por qué porque no? se supone que ese impuesto. Si es donde tú vives, ¿no? No, bueno. Es incorrecto si es donde tú vives. Ahora, lo que yo veo incorrecto es bajar ese monto a 5 millones, por ejemplo, como está propuesto, para que paguemos entre 0.5 entre 5 y 8, y de 8.1 hacia adelante, un 1%. Sí. Igual que los vehículos, o sea, es contraproducente. Eso Y además, no impulsa, le está dejando no la impulsa el discreción registro, a impuesto interno a que le dé el valor a tu Exactamente. propiedad. Ese es el otro problema. Pero yo digo que es incorrecto donde tú vives pagar impuestos. Porque eso es un derecho fundamental. Mira, primero. Y segundo, tú ahorraste dinero para llegar ahí. Sí, pero eso es hasta un ¿Pero por valor, qué? hasta ¿Quién un ha valor. dicho que el suntuario tiene que pagar? Vamos a esperar a qué dice Aranjuez. Sí, no, mira, en algunos países tienen resuelto eso. ¿Cuáles países? Los que tienen presupuesto formulado bajo el método del presupuesto por resultados, que ningún gobierno, ni este ni los anteriores, lo han formulado. En el caso de los Estados Unidos, ¿por qué los ciudadanos con relativa tranquilidad en determinados sectores de clase alta o de ingreso alto pagan sus impuestos con total normalidad, aparte de la parte coercitiva? Bueno, porque en esos sectores la salud y la educación pública es mejor que la que pagan menos. Sí. Entonces, la gente ve que lo que está pagando se revela, se retribuye a través de un mejor servicio, en este caso de salud y en educación, mejores escuelas, y eso es formular un presupuesto con resultados. Es decir, usted invertir en educación, pero en educación focalizada, ¿no? En educación, naturalmente, siempre hay que asistir a los vulnerables, ¿no? A los vulnerados,
porque eso no podrán tener muchos, siempre no tendrán capacidad para pagar muchos impuestos, ¿no? Y a eso hay que asistirlo. Pero estoy hablando de los que más pueden, ¿no? Ahí bajo, ¿te pagar. pareció corto el tiempo? Sí, porque fíjate, ustedes me han tratado como amigo, no me han maltratado. Se me quedaron 3 preguntas y media. Sí, bueno, Sí. lo traemos de nuevo. Después. Lo traemos de nuevo. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por permanecerse con nosotros. Hasta la próxima entrega.